Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La medicina, en su definición, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento integral científico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Parte indispensable de una medicina integral es la importancia de aprovechar los recursos que la naturaleza nos brinda. Todos los elementos provenientes de esta deben ser manejados de la manera adecuada, para que todas sus propiedades actúen a favor de la recuperación del cuerpo. La medicina biomolecular trabaja con altos estándares en la extracción, conservación y fabricación de coadyuvantes, que ayuden a mantener de manera efectiva y sin efectos secundarios a la recuperación del equilibrio celular. Por esta razón, hoy en Los Investigadores Médicos conocemos los recursos nutritivos, la selección de las moléculas, su actividad farmacológica, la tecnología y el impacto de la medicina biomolecular en el ser humano. Qué gusto poder saludarles nuevamente a través del programa Los Investigadores Médicos. Es momento de poder contarles a ustedes cómo la naturaleza y la tecnología se unen para mejorar la salud de las personas. Y es por eso que el doctor Jacobo Aguilar se encuentra ya listo para que abordemos el tema de la alimentación y su relación con la salud. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una experiencia maravillosa. Vamos a poder ver cómo la creación de Dios, manifestada en todo el reino vegetal, hizo que el ser humano pudiera estar en contacto con ellos, probablemente al principio para buscar cobijo y abrigo, luego para alimentarse. Y hoy, en la época moderna, estas acompañantes nuestros de la vida nos están sirviendo de medicamentos, de coadyuvantes, de nutracéuticos. Así es que para empezar este viaje, vamos a arrancar con la parte que tiene que ver con los alimentos contenidos en plantas, legumbres, verduras, frutas, con nuestra nutricionista, la licenciada Marlene García. Marlene, de nuevo, qué alegre estar contigo. Muchas gracias, Jacobo. Para mí es un placer poder acompañarlos en un programa más. Así es que Dios nos pone un reino vegetal, las plantas. Cuéntanos qué pasa con el ser humano que empieza a entrar en contacto con ellos y cómo es que se vale de su pensamiento, de sus ideas, para poder empezar a usarlas como parte de su alimento para vivir. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la historia de la alimentación. Realmente vamos a hacerlo muy general porque la alimentación surge desde que el hombre habita en la tierra, ¿verdad? Desde que existe el hombre, existe su alimentación. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito esas generalidades de cómo ha sido nuestra alimentación y nutrición a través del tiempo. Así que empezamos con los primeros homínidos, que como sabemos eran seres nómadas, ¿verdad? Es decir, que se mantenían en constante movimiento, no se mantenían en un solo lugar. Estos seres se alimentaban principalmente de flores, de hojas, de frutas, algunas raíces, algunas semillas. Su alimentación era básicamente esa, ¿verdad? Solamente vegetal. Luego viene la época de la cacería y la carroñería. En esta etapa el ser humano ya empieza a elaborar ciertas herramientas a partir de piedras y así utilizaba diferentes materiales para realizar sus herramientas de cacería, ¿verdad? También eran carroñeros, es decir, que encontraban ciertos cadáveres de algunos animales y se alimentaban de carne muerta. De esta forma el ser humano empieza a consumir proteínas y grasas. Claro. Las incluimos a la dieta. Se ha establecido que esta inclusión de proteínas y grasas hace que aumente el tamaño del cerebro del ser humano y que disminuya o se acorte su sistema digestivo. Como podremos ver en la pantalla, vemos la comparación de un sistema digestivo herbívoro y un sistema digestivo carnívoro. El sistema digestivo de un ser herbívoro es largo, es bastante largo, y es precisamente porque los vegetales requieren de una digestión lenta y larga, ¿verdad? Exactamente.
En cambio, los carnívoros tienen un sistema digestivo más corto. El ser humano se quedó en medio. Tenemos uno mixto, somos omnívoros y de esa forma nuestro cerebro aumentó de tamaño y nuestro intestino se acortó. Después de esto viene la gran etapa paleolítica, lo que conocemos porque se ha hecho famosa en los últimos años, la dieta paleolítica. Esto fue más o menos entre 10.000 y 20.000 años antes del desarrollo de la agricultura y la ganadería. En esta etapa el ser humano se alimenta bastante bien, la alimentación es muy completa, incluíamos carbohidratos, proteínas y grasas. Y la característica de este tipo de alimentación era que consumíamos muchos ácidos grasos poliinsaturados. El consumo de colesterol era muy bajo y en general la dieta era bastante balanceada. Ya luego de esto viene la agricultura y la ganadería en los seres humanos y esto cambia totalmente nuestra alimentación. Empezamos a depender más de los cereales. Más o menos el 90% de la dieta dependía de cereales, del sorgo, del trigo. Entonces cambiamos y vemos cómo surge la desnutrición proteico-energética y algunas enfermedades crónicas que podemos ver en la actualidad. Ya luego de esto viene la revolución industrial y con esta revolución el cambio todavía es mayor, ¿verdad? Drástico. Exacto. Empezamos a consumir más energía de la que gastamos, nuestro consumo de grasas saturadas y de omega 6 aumenta muchísimo, entonces vemos cómo se empieza a distorsionar la salud del ser humano. Y hay acá un término que se llama discordancia evolutiva de la dieta. Esta discordancia significa que no hay una relación entre lo que comemos y para lo que nuestra genética ha ido evolucionando. Exactamente. Entonces, esto ha generado todas las enfermedades crónicas que conocemos hoy en día, ¿verdad? Y es porque vivimos muchísimos años con cierto tipo de alimentación y en un lapso corto de tiempo la hemos cambiado. La modificamos y entramos a esta otra parte que incluso tú estudias ahora de la epigenética, cómo se modifica para lo negativo, digamos. Exactamente, originando enfermedades como la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿verdad? Interesantísimo todo este traslado, nos llevaste re bien viendo qué ha ocurrido con nuestros ancestros y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay por ahí un personaje muy importante que nosotros lo tenemos hasta como juramento hipocrático y que tiene que ver con esa máxima que habla cuando dice que tu medicina sea tu comida y que tu comida sea tu medicina, ¿verdad? Cuando empieza a generar ya en el ser humano la idea o el efecto de que lo que come, lo que está ahí contenido en infusiones o en algo, pueda servir ya como un medicamento. Bueno, el hombre siempre ha relacionado su alimentación y su salud, desde siempre, a pesar de que no tenía conocimiento de qué era lo que había en los alimentos, no conocíamos qué eran los carbohidratos, las vitaminas, no se sabía, pero ya el hombre decía, existe una relación entre lo que comemos y nuestro estado de salud. Entonces vemos el claro ejemplo del padre de la medicina, ¿verdad? Que es Hipócrates, más o menos unos 500 años antes de Cristo. Él genera esa cercanía hacia la alimentación y su gran conocida frase, ¿verdad? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esta frase engloba lo que él estaba estableciendo en ese momento, cuando decía que lo que nosotros comemos puede generar enfermedades. Y de la misma forma, cuando estamos enfermos, lo que nosotros comemos puede llegar a aliviarnos. Y de esta forma podemos ver cómo el ser humano empieza a relacionar algunos alimentos con estos efectos positivos sobre la salud, ¿verdad? Eso es un lado bastante general, pero ¿qué pasaba en Mesoamérica? ¿Qué hacían nuestros ancestros con la alimentación y la medicina? Para explicarles bastante esta percepción que tenían ellos de la alimentación, ellos se basaban en la dicotomía frío-caliente. Entonces, para ellos esa era la concepción del cosmos y eso era para todo, para alimentación, para humor, para todo lo que existía en la vida. Era basado en la dicotomía frío-caliente. Entonces, ellos decían que una persona que enfermaba era porque tenía mucho de una cosa fría o mucho de una cosa caliente. Y eso aplica también para los alimentos. Entonces, una persona que tenía una enfermedad considerada caliente, el tratamiento era proporcionarle más cosas frías, más alimentos fríos, para neutralizar, exactamente, para hacer ese equilibrio. Entonces, podemos ver en pantalla algunos ejemplos de cosas que ellos consideraban como calientes y
cosas que ellos consideraban como frías. Entonces ellos también relacionaban los alimentos desde su punto de vista, ¿verdad?, con la salud del ser humano. Y venimos hasta ahora, la época moderna, con el descubrimiento ya en sí científico de los nutrientes, de todo el proceso de alimentación. Vemos que en el año 1600 se define que existe el proceso de digestión y que es un proceso con ácidos, ¿verdad? Y se deja de lado la creencia de que solo fermentábamos lo que comíamos. También descubrimos los nutrientes, las grasas, las proteínas, los carbohidratos, los minerales y las vitaminas, que son las últimas en descubrirse, y ya de esa forma empieza de una manera más científica nuestra percepción de los alimentos. Los hemos estudiado y hemos podido ir estableciendo que sí, efectivamente, tienen sustancias que son buenas para la salud y que, por ejemplo, los flavonoides, que son más recientes, ¿verdad?, que tienen muchos beneficios y que en determinadas concentraciones pueden incluso ayudarnos contra alguna enfermedad crónica. Sin duda, Marlene, un gran viaje. Te agradezco muchísimo porque podemos ver hoy día que a través de un programa educativo nosotros tenemos una idea bastante precisa de cómo Dios nos otorgó en la naturaleza la posibilidad de poder subsistir. Así es que muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y nosotros vamos a continuar porque vamos a pasar ahora a ver cómo todo este reino vegetal que la licenciada Marlene nos explicó tan profunda y tan claramente se va traduciendo con la tradición y con la tecnología ya en descubrir sus aspectos farmacológicos y terapéuticos. Continúe con nosotros. Dato importante: los alimentos fueron la primera medicina de la humanidad y hoy sigue siendo una parte fundamental del bienestar. Alimentarse bien ya no es solo una cuestión de estética, sino que también mejora malestares cotidianos como fatiga, cansancio, estrés y otros que podrían ser consecuencia de una mala nutrición. La alimentación está entre los principales factores que afecta a nuestros genes, ayudando a prevenir enfermedades y protegiéndonos contra ellas. Uno de los factores que perjudican más nuestra salud es el estrés oxidativo, y es por ello que a continuación le contamos al respecto. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se llama oxidación y se produce a consecuencia de innumerables factores como la contaminación ambiental, las radiaciones, agentes químicos y agentes infecciosos. Incluso sustancias químicas que se generan en el interior de nuestro cuerpo contribuyen a la oxidación. Estos factores producen radicales libres, que son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón, y al tratar de robarlo de una molécula sana, inician una reacción en cadena que tiene efectos perjudiciales en nuestro cuerpo, desde envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como diabetes y artritis, hasta todo tipo de enfermedades degenerativas terminales como cáncer, enfermedades del corazón y mucho más. Para combatir la oxidación de nuestro cuerpo, necesitamos consumir antioxidantes, que son sustancias naturales que neutralizan los radicales libres y los convierten nuevamente en moléculas de oxígeno sanas y benignas, revirtiendo de esta manera el envejecimiento prematuro y previniendo un sinnúmero de enfermedades crónicas y degenerativas. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura molecular poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es donar a los radicales libres los electrones que les hacen falta, para convertirlos de nuevo en moléculas de oxígeno estables, beneficiosas para la vida de la célula, y lógicamente de gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Existe un sistema antioxidante, que está formado por elementos tanto enzimáticos como no enzimáticos, y en estos últimos entran los flavonoides. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando acerca de las biomoléculas y cómo se extraen para el beneficio de su salud. El Colegio Médico y Cirujano de Guatemala es el órgano rector de la práctica médica en el país y para fortalecer la superación académica, científica y tecnológica, creó la Comisión Permanente de Educación Médica Continua para actualizar y acreditar a los colegiados y poder ejercer la profesión como estipula la ley. En estas diversas actividades, Corporación Farmalat contribuye dando soporte promocional y académico a las distintas asociaciones médicas en Guatemala, impartiendo talleres, congresos regionales, locales y nacionales, con conferencistas reconocidos de la corporación y promoviendo dichas acciones.
En esta oportunidad, la Asociación Médica Pediátrica de San Marcos realizó su reunión científica mensual. Nuestro objetivo básico al crear la Asociación Médica Marquense es precisamente fomentar la educación médica continua. La idea inicial es sustentar una buena base de conocimiento, educación médica continua, con la intención de mejorar los hábitos, las costumbres, tener una buena atención primaria en salud, tener una buena penetración en consejo para las madres en la crianza de los pequeños y así poder mejorar un poco el estado de salud general en la población. Tratamos de hacer conciencia de manera de labor de hormiga, de hacer conciencia que los pacientes requieren su chequeo rutinario, las vacunaciones, una adecuada alimentación. Con la participación de Corporación Farmalat, se llevó a cabo la conferencia Inmunoestimulación a través de nutrientes, en presencia de más de 20 médicos especializados y que se responsabilizan a mejorar la salud de todos sus pacientes y buscan hacer más eficaz la práctica médica mediante el uso de coadyuvantes como Sevilat Kids. Es una fórmula única en el mercado, dando los resultados en el sistema inmune adecuados como se estudiaron, como se investigaron, y ver cómo cada uno de los médicos se expresa de esa manera con muy buenos resultados en sus pacientes, que es la evidencia que más nos interesa. Toda la investigación en esta área biomolecular nos da un sustento mucho más sólido desde el punto de vista científico. Queremos tener sustento científico que nos diga, sí, eso es cierto, o sea, todo lo que se dice al respecto del zinc, del magnesio, de la beta-laína, etcétera, etcétera, tiene un sustento que se puede aplicar sin mayor riesgo a una población muy susceptible como sería la población pediátrica. Para el paciente que lo pueda usar, lo tenga en su mesa de diario, lo pueda usar tanto para niños como para adultos. Tenemos Sevilat Kids y Sevilat Adultos para cortar los tiempos de gripe. No solo lo puede tomar para cortar los tiempos de gripe, sino que para que haya menos recurrencia, alergias y para todos esos desórdenes virales. Y para el gremio médico específicamente, agradeciéndoles el uso de nuestros medicamentos, atreviéndose a utilizarlos, a utilizar algo diferente, que esa es nuestra propuesta, algo diferente. Somos la tercera vía y eso es importante para ellos, les da ese plus como profesionales en la salud y al poner en práctica toda esta propuesta de innovación biomolecular. Corporación Farmalat, liderazgo de calidad. ¿Ya conoces Sevilat? Sevilat es un modulador de energía vital, equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Sevilat es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene beta-laína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Sevilat, energía para vivir.